Se nos fue el moderador. Nos quedamos sin moderador. Se nos fue el moderador. Estoy chequeando, sí, ya estoy. Qué susto. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me pongo a hablar nomás. Ya, ok. Estaba chequeando con los técnicos, a ver si nos daban la autorización para partir. Y nos dieron le la toca autorización para empezar. partir. ¿Ah? Le toca empezar porque ya empezamos a transmitir. Ok. ¿Estamos? ¿Dorotea? Muy bien. Estamos bueno, ya con todo listo. Perfecto, perfecto. ¿Le echamos a andar? Bueno, bienvenidas a todas y a todos a una reunión, la verdad que bien interesante, desafíos de América Latina y el Caribe en la post-pandemia. Gracias a la Alicia, que es nuestro orador principal y que yo creo que de gran importancia es lo que ha hecho la CEPAL en estos 5 meses de la pandemia. Queremos reconocerlo y al mismo tiempo que nos cuente el conjunto de cosas que la CEPAL ha hecho, porque es el lugar de encuentro de América Latina en este momento. Muchas gracias también a don Enio Vivaldi en su doble condición de presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, el CUECH, y de rector, naturalmente, de la Universidad de Chile. Quiero agradecerle a los coparticipantes. Yo veo tanta televisión estos días que casi dije los coauspiciadores, los coparticipantes en todo esto, que son el Instituto de Estudios Internacionales, con la cual tenemos una estrecha relación desde hace muchísimo tiempo, y que dirige Dorotea López también, y ha sido la principal contraparte que ha tenido el foro desde su inicio. Y personalmente tengo la relación con el Instituto desde su creación en la época de Claudio Vélez. Quiero agradecerle a la Flaxo también y a toda su red latinoamericana. Hace unas semanas tuvimos un seminario sobre el no alineamiento activo. Quiero agradecer a Paz Milet, que fue la moderadora, y también a Fabricio, que fue el armador de todo el cuento. Después también están copatrocinando las mujeres internacionalistas, animadas por Paulina Astroza, que ayer tuvo un conversatorio muy interesante sobre el BID con la participación de José Antonio Sanaúja desde España. Y por último, al Consorcio de Universidades del Estado del CUECH. Retorno a don Enio Vivaldi porque creo que para nosotros esta es una relación nueva, estamos recién inaugurando los vínculos, pero nos interesa extraordinariamente por lo que se está haciendo en materia internacional en el mundo de la universidad, pero también su dimensión regional, en donde 7 de las 10 universidades son universidades en la región. De manera que ese es el marco. Comienzo por explicar cómo se va a desarrollar la actividad. Yo voy a estar moderando el evento. Yo y Enio vamos a hacer unos comentarios introductorios. Después Alicia hace su presentación principal. Luego vendrán preguntas y respuestas que las va a estar procesando Carlos Figueroa, que es nuestro secretario general. Y finalmente, después de las preguntas y respuestas, yo voy a hacer, digamos, una breve síntesis. Quiero hacer este comentario introductorio sobre la base de por qué Alicia Bárcena es tan importante en este momento. Y el hecho es que es la única institución que puede decir que ha generado una capacidad de generar datos, de hacer seguimiento de las políticas, de hacer propuestas,
y de significar y presentarse como un diálogo aceptado, como un espacio de diálogo institucional de la región. Los datos de acceso público es el lugar donde sabemos lo que está pasando con la pandemia en América Latina. Lo segundo, el seguimiento. Es el lugar donde sabemos qué está ocurriendo con las distintas políticas. Si nos interesa saber qué es lo que se está haciendo en Argentina o qué se está haciendo en Bolivia, ahí está la información en la CEPAL. Es el lugar donde han habido las principales propuestas de qué es lo que hay que hacer con esta pandemia. Eso nos lleva al tema de que es el lugar de encuentro. ¿Por qué lo resalto? Porque todos sabemos que el diálogo político en la región está fracturado, de hecho no existe, y los instrumentos de cooperación económica también están dificultosamente trabajando juntos. Entonces, lo que ha ocurrido con esto que dan los datos, con esto que siguen las políticas, con las propuestas que se hacen, que ha sido posible una convocatoria en donde la CEPAL ha tenido reuniones de ministros de Hacienda, de ministros de Desarrollo Social, de ministros de Salud y una serie de otros ministros, en donde se ha tratado también específicamente los temas de la mujer, de manera de que hay cuando quiere saber uno qué está pasando en América Latina con la pandemia, tiene que ir a la CEPAL. Y el otro aspecto que quiero mencionar es que rápidamente la CEPAL planteó que la salida de la crisis era con un modelo distinto de desarrollo. Que la salida de la crisis era indispensable recoger todo lo que se estaba observando, y lo que se estaba observando era que la crítica que habíamos hecho durante muchos años de que América Latina era el país más desigual, era la región más desigual, se había demostrado perfectamente bien en la crisis, porque quienes más sufrieron fueron justamente la gente que estaba en estado de desigualdad. Y que a partir de ese análisis, de esa descripción, la CEPAL hace una serie de propuestas que de alguna manera recoge la ansiedad que hay de que terminada a medida que esto se va manejando, vamos a volver a las políticas de antes, cosa que para la enorme cantidad de la gente y sobre todo los que más han sufrido es completamente imposible. Y quisiera terminar con un comentario que me surge sencillamente mirando la realidad chilena. Resulta que estamos en cuarentena, pero para una serie de cosas el país está funcionando. Están funcionando los hospitales, están funcionando las farmacias, están funcionando los delivery, están funcionando un conjunto de actividades. Y cuando uno se pregunta, ¿y por qué están funcionando? Resulta que están funcionando porque hay trabajadores, generalmente mal pagados, que se están levantando todas las mañanas para ir a estos lugares, corriendo todos los riesgos que los que estamos tranquilamente cuidándonos en la cuarentena no corremos. Esta es la situación actual de Chile. Chile se está salvando en este momento por los trabajadores mal pagados que permiten que funcionen los hospitales, que funcionen las farmacias, que funcione todo lo que está funcionando. Todo lo que declaramos, que lo que se declara esencial, son trabajadores que están detrás. Entonces lo quiero mencionar, porque no podemos olvidarnos de que estamos como estamos, no por el gobierno, el parlamento u otras dimensiones, por lo que está haciendo la gente, por la capacidad que tiene la gente de estar presente, de comprometerse y desde luego muy seguido saliendo con la necesidad. Quisiera dejarlo ahí. Es evidente de que esta es la peor crisis generalizada, global que hemos tenido, que todos los países dicen de que, bueno, se comprende que esto es nuevo, esto nos tomó de sorpresa, no estábamos preparados, pero con esto quiero terminar. El hecho concreto, curioso, interesante, pero hay que destacarlo, que los países que mejor han tratado el tema de la pandemia están en general dirigidos por mujeres. Lo menciono porque es un dato interesante a plantearse y experiencias a observar. Y también quiero señalar que la CEPAL también
está dirigido por mujeres. De manera que por una persona, por una mujer. Hago esta presentación porque creo que por la CEPAL, América Latina está en particulares condiciones para que pensemos, reflexionemos juntos sobre cómo somos capaces de enfrentar esto cuando el juntos realmente se ha hecho muy difícil en el último tiempo. Y quizás por vía de la CEPAL, por vía de la convocatoria que tiene, podemos comenzar a ver la manera en que juntos salemos de esta crisis. Le voy a dar la palabra al rector Vivaldi, presidente del CUECH y rector de la Universidad de Chile, médico cirujano, formado en Harvard y MIT, vicedecano de Medicina en la Universidad de Chile, miembro del Senado Universitario, y elegido rector en 2014. Y experto en fisiología del sueño, especializado en fisiología del sueño. Y, don Eni, yo creo que este comentario se lo han hecho muchas veces, pero yo voy a ser repetitivo. Usted es experto en la fisiología del sueño, pero también se expresa a través de sueños que usted tiene para lo que tiene que ser la sociedad chilena, para lo que tiene que ser las universidades, para una serie de cosas que la universidad requiere. Y desde esa perspectiva, usted hoy día está representando a la Universidad del Estado, cuando resulta que la crisis ha demostrado la necesidad del Estado y junto con el Estado la necesidad de lo público, como un tema absolutamente central que usted ha desarrollado. Y por otra parte, ha utilizado la Universidad de Chile como un lugar de convergencia, de reflexión, de manera de ver cómo nos ponemos de acuerdo respecto a la sociedad que nos interesa hacia el futuro. De manera que tengo el agrado de darle la palabra para que haya unos comentarios introductorios. Muchísimas gracias, Juana. Muchas gracias. Un saludo muy afectuoso a Alicia, por quien yo siento una tremenda admiración, ¿ya? Y siempre ha sido un privilegio escucharla y cuando he estado varias veces en momentos muy importantes con nosotros en la universidad. Así que es un privilegio estar acá. Saludo también a la directora de nuestro Instituto de Estudios Internacionales, que es una institución de tanto prestigio y una investigadora tan importante y lúcida como es Dorotea. Y quiero decir algunas palabras de bienvenida en nombre del conjunto de las universidades del Estado. Empezar por señalar una analogía muy válida a rescatar y exaltar hoy día entre CEPAL, creo, y las universidades estatales chilenas. Y esa es que en un momento en que parecían inevitables ciertos cambios en el mundo, y como ha ocurrido ya por varias décadas, una nueva forma de entender la sociedad, la humanidad. En ese contexto, tanto CEPAL como nosotros creo que tuvimos muy claro que correr a subirnos a este camión con esta música era muy difícil de compatibilizar con nuestra misión, con nuestra tradición, con nuestra historia. Y hacerlo hubiera significado casi una renuncia a lo que históricamente habíamos sido. Si verdaderamente este era un cambio dramático en la historia de la humanidad y tendríamos que presenciar una ola que barriera con todo lo que hasta entonces habíamos conocido, bueno, no iríamos con la ola probablemente, pero era muy difícil decir esta universidad, la Universidad de Chile, se suma a los valores que hoy día aceptamos como inevitables, diría yo, porque así se pensó en Chile ya por mucho tiempo, inevitable. Ahora, sobre estos valores, a mí me gustaría destacar que la forma como fueron aplicados en Chile es particularmente notable, porque más que una ciencia empírica, a mí me recuerdan ciencias como la geometría, en que uno parte de axiomas dados como verdaderos y a partir de esos axiomas uno va bajando un conjunto de conclusiones. Y esos axiomas son que los seres humanos velamos primariamente por nuestros propios intereses, que cuando hacemos cosas las hacemos fundamentalmente pensando en obtener algún lucro producto de nuestras acciones, que primariamente ya nos interesa los intereses individuales o grupales, que lo mejor de nosotros va a salir en la medida en que compitamos más y que seamos capaces de superar a nuestros rivales, mucho más que a través de la colaboración.
Y quisiera traer acá, a propósito de estos, yo diría, axiomas en los cuales se funda nuestra sociedad. Son los cimientos de la sociedad y lo pueden tomar tanto con una palabra que empiece con S, como dos palabras que empiecen, perdón, una palabra que empiece con C o dos que empiecen con S, pero estos cimientos a los cuales se construye el modelo chileno, ¿ya? van a deducirse con un impacto enorme que hoy día lo estamos viviendo cuando llega esta pandemia. Al respecto, yo quería citar a Eugenio González, gran rector de la Universidad de Chile, que en un debate en el Senado, precisamente debatiendo, confrontando ideas de otro senador que precisamente defendía ideas parecidas en otro momento, Eugenio González tiene una frase preciosa, dice: yo me imagino que cuando usted dice que lo único que motiva a los seres humanos es el afán de lucro e interés personal, yo quiero pensar que usted afirma eso con secreta tristeza. Y esa frase la encuentro preciosa, digamos, con secreta tristeza, porque si fuera verdad que la sociedad fuera como nos están diciendo que es, yo creo que sería súper triste para los seres humanos asumir que no hay alternativa a esa forma de construir una sociedad. ¿Cómo no fue? Bueno, así no fue. Hoy día nos encontramos que para enfrentar la pandemia tenemos esta desigualdad social enorme. Nos enteramos que vivimos en sociedad, no hay vuelta que darle. Por más que uno esté en un sector muy privilegiado, si la pandemia brota, rebrota y vuelve de sectores hacinados, nos va a perjudicar a todos. No cabe duda que, nos guste o no, vivimos a un nivel de sociedad, a un nivel emergente. Lo otro que se nos aparece obvio es que, por ejemplo, las políticas de salud privilegiaron fundamentalmente lo que ocurre en los hospitales, donde el tipo de transacciones, por así decirlo, es mucho más fácil de objetivar. Pero grandes fundamentos de que debería tener la salud, como por ejemplo la atención primaria en salud de los territorios, ¿ya? Como por ejemplo una preocupación por la salud mental, no fue parte de ese esquema ideológico. Y eso, ¿cómo lo pagamos caro hoy día cuando quisiéramos tener una mucho mejor atención primaria en salud y quisiéramos habernos preocupado mucho más de los temas de salud mental? Y no solamente marcan la forma como nos impacta esta pandemia, sino que también las herramientas que tenemos para responder. Es clave en el tema de universidad, por ejemplo, lo que estamos viviendo es absolutamente increíble. El colocar el voucher como mecanismo para todo el sistema universitario de financiamiento nos lleva a que hoy día tenemos totalmente contrapuesto las familias que no tienen cómo pagar sus aranceles con las universidades que no tienen cómo subsistir y pagar a sus funcionarios y académicos, por un sistema que es absolutamente absurdo. Yo creo que en ninguna parte las universidades estatales son pagadas vía voucher como ocurre en Chile, por colocarse un ejemplo. No voy a entrar a decir lo mucho que hemos contribuido desde las universidades en general, de las universidades tradicionales, cómo hemos revalorado la idea de lo que es una universidad en contraposición a un sistema de jóvenes que se endeudan para obtener un título con la convicción de que eso les va a significar más ingresos después, que es un poco el modelo que se intenta implementar en Chile en reemplazo a la idea tradicional de universidades que conocíamos, cómo defendimos nuestro concepto de universidad. Pero lo más importante es escuchar a Alicia ahora, porque creo que lo fundamental es aprender de esta pandemia y entender que es un momento en el cual necesitamos generar una forma alternativa de manejar nuestra sociedad. En esa forma alternativa, los valores, los conocimientos, los saberes, algunos principios fundamentales, como por ejemplo, yo no es que no me guste un sistema que se basa en el individualismo, en la competencia y en vez de la colaboración, sino que ese es un tema hoy día bastante objetivo. ¿Ya? Las ciencias necesitan de colaboración porque la transdisciplina es la única forma de abordar problemas que espero no sean postergados hoy día a raíz de la crisis económica, como es nuestra preocupación por el medio ambiente, que es debido a muerte literalmente, el cambio climático, etc. Estas cosas son parte de lo que objetivamente es la universidad y su desafío hoy día. Y el gran problema es cómo aprendemos de los modelos que nos habían impuesto prácticamente como inevitables
A mí me gusta decir que aquí no hay mainstreaming porque una sola corriente que va de orilla a orilla, no es que haya una corriente neoliberal que esté primaria, es prácticamente lo que abarca todo el ancho del río, ¿ya? Y es por eso que es tan importante hacer una evaluación de cómo nos fue, cómo eso nos dejó vulnerables ante esta pandemia y cómo a la hora de reconstruir nuestro modelo de sociedad pasa a ser fundamental quizás rescatar en gran medida lo que es el espíritu de instituciones como nuestra universidad y sobre todo instituciones que han tenido un apego a la verdad y una lealtad para con los pueblos de América Latina como ha sido CEPAL, óptimamente representado aquí por Alicia Bárcena. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Muchas gracias, rector. Y pasamos entonces a escuchar a Alicia, directora ejecutiva de la CEPAL desde el año 2008. Antes de eso fue jefa de gabinete de Kofi Annan. Secretaria adjunto para gestión de Naciones Unidas. Creó el Consejo de la Tierra como forma de seguimiento de las resoluciones de la Conferencia de Río de 1992. Dirigió un programa que a mí me parece muy interesante, que es una ciudadanía y medio ambiente. Con el pluma, muy, muy interesante el ciudadano y lo que tiene que pasar, porque creo que hay una relación extraordinariamente fuerte, formada en México y también en Harvard. Doña Alicia, yo di todas las explicaciones por las cuales estamos ansiosos de escucharte, de manera que adelante, por favor. Muchísimas gracias de haber aceptado esta invitación. No, muchísimas gracias a Juan y todos, amigas y amigos. Realmente un gusto estar esta mañana con ustedes y compartir. Quiero agradecer de verdad esta invitación muy grata a ti, Juan, a Dorotea, las muy gentiles palabras de Ennio Vivaldi, con quien nos une no solo una amistad y un afecto, sino también un trabajo que estamos realizando conjuntamente. Así es que veo a muchas amigas y amigos, imposible saludarlos a todos. Y si me permites, Juan, yo voy a compartir mi pantalla para contarles un poco en síntesis qué es lo que la CEPAL cuáles son las evidencias que tenemos respecto a la pandemia y algunas reflexiones, como tú mismo me pediste, no solamente económico y sociales, sino también políticas, que con gusto compartiré. Claro, nos ocurre todo esto en un momento muy complejo, así es de que permítanme compartir la pantalla, espero que puedan verla. Me avisan si no. ¿La ven? ¿Sí? Sí, no está en modo presentación solamente. Ahí está, perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, simplemente decirles que yo estoy citando aquí a Gramsci porque creo que el pesimismo es un asunto de la inteligencia, el optimismo de la voluntad, y creo que justamente estamos en un momento bien gramsciano, ¿verdad? Un cambio de época en donde el mundo viejo se resiste a irse y el mundo nuevo no alcanza a llegar. Estamos en ese interregnum y esta pandemia nos ha puesto de manifiesto esta realidad. Nosotros hemos planteado 10 mensajes muy concretos, que es cómo se han intensificado los problemas estructurales y la urgencia por cambiar el modelo de desarrollo, ¿verdad? Este modelo que se basa en una desigualdad, en la cultura del privilegio, como lo vamos a ver en un momento, y cómo la confianza política hacia el Estado en nuestra región estaba en descenso. Estamos ante una de las peores crisis de la humanidad, en una sincronía de la caída de la economía mundial. El 90% de los países está en contracción y la contracción mundial será de menos 5,2%. Y el comercio cae menos 32% este año, al menos con estimaciones de la Organización Mundial del Comercio. Entonces estamos ante la peor contracción de los últimos 100 años en la región y lo que avisoramos es más de una década perdida. Vamos a ver por qué. Vemos que se han tomado esfuerzos nacionales en nuestra región muy importantes, pero insuficientes, la verdad. O sea, si comparamos las medidas que ha tomado nuestra región con las que han tomado Europa, por ejemplo, que han invertido alrededor del 40% del PIB y con este gran paquete en Europa de 750,000 millones de euros, y nuestra región que apenas las medidas alcanzan entre 0,7% y 12% del PIB en esfuerzo fiscal,
es incomparable. No tenemos las capacidades. Necesitamos entonces que haya mayor cooperación internacional y posiblemente vamos a enfrentar problemas muy graves porque nuestra región, ante la predominancia de la balanza de pagos y en la contracción del comercio, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para financiar el desarrollo? Entonces ahí realmente el acceso al financiamiento en condiciones favorables para países de renta media, que es la mayoría de los nuestros, es un tema. Y hay grandes asimetrías, por supuesto. Por eso, lo más importante desde el punto de vista político hoy a nivel multilateral es reconocer que esta es una crisis sistémica, porque hasta hoy el Fondo Monetario Internacional ha ido manejando los paquetes financieros país por país, caso por caso, y esta es una crisis sistémica. Y el G20 ha reconocido, por supuesto, la naturaleza de la problemática de los países de ingreso más bajo, pero no la de los países de ingreso medio. Así es de que ese es un tema, porque esta es una crisis que va a afectar a todo el mundo. Y la coordinación a nivel mundial es urgente y regional, pero estamos ante el peor momento de la integración regional. Vamos a mirar algunas cifras al respecto. Y la verdad es que lo que hay que abordar con claridad es que la reconstrucción y la emergencia y la reconstrucción deben vincularse. Es decir, no es que ahora estamos tomando medidas de emergencia y después vamos a tener, y por lo tanto, expansión fiscal hoy y austeridad mañana. No es así. La expansión fiscal se va a requerir por más tiempo y por lo tanto vamos a tener que sostener estas estrategias por más tiempo, y las medidas monetarias y fiscales que han tomado los gobiernos, algunas incluso no convencionales, muy interesantes, tendrán que sostenerse. Y por cierto, lo que dijo muy bien Juan y Ennio Vivaldi también, y es que el rol del Estado ha tomado un papel protagónico, un Estado debilitado en muchos países de la región, pero que no es el mercado el que nos está resolviendo la problemática, se va a requerir, pero es el Estado, y por lo tanto se requieren políticas fiscales que puedan apuntalar el rol del Estado, no solamente para mitigar los efectos de la pandemia, sino en la reactivación. Y como siempre, nosotros no dejaremos de mencionar que la igualdad es fundamental para garantizar una recuperación realmente económica, por un lado, y ecológicamente sostenible. El telón de fondo digamos, la región obviamente le encuentra esta pandemia en una problemática muy dura. Llevábamos ya 7 años de crecimiento muy magro, ¿verdad? No alcanzábamos a 0,7% del PIB los últimos 7 años, o sea, ya estábamos mirando una desaceleración. No es que la pandemia la ocasionó, ya esta región venía desacelerándose desde 2014, aumentando la pobreza y la desigualdad desde 2014. Por lo tanto, ¿cómo nos encuentra esta pandemia? Bueno, nos encuentra con un gran desencanto, con un enojo de parte de la sociedad, yo diría, ante la cultura del privilegio y la desigualdad, un modelo asociado a 3 décadas de concentración de la riqueza y un deterioro ambiental muy fuerte, con grandes conflictos. Esta región tiene más de 250 conflictos socioambientales, ¿verdad? Como el que estamos viviendo hoy aquí en Chile, pero en Perú, por ejemplo, los conflictos socioambientales entre grupos indígenas y las grandes mineras es tremendo. Entonces, y las instituciones, nuestras instituciones se han comportado o han reproducido los comportamientos de los agentes con mayor poder económico y político, y eso es lo que la sociedad reclama hoy. Y esta cultura del privilegio, que proviene de la herencia de nuestros vestigios coloniales, ha naturalizado las jerarquías sociales y las enormes asimetrías. De hecho, creo yo, incluso ha llegado esta cultura del privilegio a la deliberación política y hacia los activos productivos. Y sin duda, es una cultura que ha naturalizado las desigualdades, la discriminación, y por lo tanto lo que requerimos no es un enfoque asistencialista o focalizado, sino realmente un enfoque de empoderamiento y universal. Entonces, la falta de respuestas de las demandas, sobre todo de los estratos medios, vamos a ver que el gran deterioro en nuestra región es en los estratos medios, y eso es lo que ha quedado en evidencia hoy día con gran fuerza. Pero sobre todo vemos que ha habido una percepción de la corrupción, comparando un estudio que hizo la OCDE
América Latina con respecto a otras regiones, vemos que América Latina, bueno, se lleva todo, ¿no? Y la desconfianza en los partidos políticos, o la confianza más bien, en este momento la institución con mayor confianza en 2018 es la Iglesia, las Fuerzas Armadas, o sea, todo eso nos habla de que hay un deterioro en el diálogo político. Y claro, el 80% de los latinoamericanos piensan que los gobiernos han estado involucrados en episodios de corrupción. Muy, muy importante. Y una forma de cultura del privilegio y de corrupción es la evasión fiscal, que hoy por hoy estamos casi, aquí hay un pequeño error, en 6,1% del PIB en cifras actualizadas de la CEPAL al 2019. O sea, ha disminuido un poco, pero es que el PIB ha caído también. Pero esta evasión fiscal es tremenda, porque es una evasión que corresponde casi 3 veces más de lo que invierten los países en gasto social, por ejemplo. Y digamos, aquí vemos con preocupación, ¿verdad?, cómo solo el 22% confía en sus gobiernos. Entonces, provenimos de escenarios sociales previos a la crisis del COVID, que yo aquí simplemente sintetizo. Chile en octubre de 2019, no tengo que contarles a ustedes que conocen bien estos hechos. En Argentina, que hubo masivas protestas frente a las políticas de austeridad en 2019 también. En Ecuador, protestas y malestar por la eliminación del subsidio a los combustibles, incrementos en los precios. Nicaragua, las protestas por las reformas al sistema de seguridad social. En Guatemala, reclamando en relación a los datos al sistema electoral. En Honduras, con graves problemas, incluso demandando la renuncia del presidente. Caravanas masivas de migrantes centroamericanos, solamente para poner algunos ejemplos. Entonces, el COVID lo que ha hecho es que ha evidenciado problemas estructurales de un modelo de desarrollo. Estamos, sí es cierto, en la región, estamos en el epicentro de la pandemia, estamos encabezando las estadísticas mundiales de contagio y nosotros la semana pasada presentamos un informe con la OPS en donde este falso dilema entre salud y economía nos puede realmente provocar una gran crisis en la región. Hay aperturas muy importantes, pero también hay riesgos, y esto nos lo puede decir Enio mismo y los médicos, de que abrir sin hacer el testeo, la trazabilidad adecuada, puede llevarnos a rebrotes. Y no hay ese dilema salud o economía. Salud es primero. Y lo que nos ha encontrado la crisis es en una gran mercantilización y fragmentación de los sistemas de salud. Ese es el grave problema que enfrentamos hoy en toda la región. Algunos países han logrado enfrentar esta crisis mejor. No omito mencionar que Cuba, Costa Rica y Uruguay, 3 países con sistemas de seguridad social con mayor cobertura, más universalidad, han sido los que mejor preparados estaban frente a esta crisis. Y esta pandemia nos encuentra con desigualdad, pobreza y vulnerabilidad social, ampliando además las grandes brechas de género. Las más afectadas son las mujeres, y tenemos datos, el 72.8% de los trabajadores de la salud son mujeres, muy vulnerables, evidenciando también una agudización de la violencia intrafamiliar y de la presión sobre la gran, digamos, el trabajo no remunerado de las mujeres, por ejemplo. Y bueno, la alta urbanización de nuestra región, 80% viven en ciudades más de 100,000 habitantes, ha evidenciado también un factor, y es que la pandemia comenzó en barrios altos y se fue hacia los barrios más vulnerables. Y hoy está en zonas donde hay gran hacinamiento, no hay suficientes servicios de salud, y eso realmente es muy complicado. Hay una alta informalidad laboral en la región, con cifras de OIT, 54% de los trabajadores son informales. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no están asociados a ningún sistema de protección social. Y la pandemia, además, obviamente nos toma, ¿verdad?, en un contexto, como decía, de bajo crecimiento y muy débil multilateralismo. Entonces, aquí resumiendo, porque no quiero tampoco darles demasiados datos, pero todos están disponibles, por supuesto, es la peor crisis de un siglo.
nosotros estimamos, miren ustedes nuestras estimaciones en el gráfico de la izquierda, comenzamos en diciembre diciendo que en 2020 podíamos crecer 1,3% y de ahí fuimos revisando nuestras cifras. Hoy día estamos en menos 9,1%, la peor caída de 100 años. Además, esta es una crisis de oferta y de demanda. La oferta porque los gobiernos voluntariamente pararon la actividad productiva y de demanda porque esto ha tenido un efecto muy grande en los ingresos. Entonces, vamos a ver que la pobreza, ¿verdad?, va a aumentar fuertemente, o sea, vamos a tener un aumento de 7,1 puntos porcentuales, o sea, 231 millones de personas estarán en pobreza, de las cuales 98 millones en pobreza extrema. Y la pobreza extrema está asociada a otro factor muy importante que es la falta de acceso. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos 98 millones de personas de la pobreza extrema no tienen el ingreso suficiente para, digamos, cubrir su canasta básica alimentaria. Entonces estamos en riesgo también de que haya hambre. Y la desocupación, que será de 13,5, o sea, casi 44 millones de desempleados. Nosotros, además, sacaremos un informe mañana sobre comercio y vemos, y aquí les adelanto una cifra muy preocupante, que es la caída del 23% del valor de las exportaciones en la región y la mayor caída en el comercio intrarregional. Miren, por favor, este es un tema muy importante porque la verdad es que la región que requiere mayor integración que nunca, bueno, pues está en el peor momento del comercio intrarregional, ¿verdad? Y eso nos preocupa enormemente. Y el otro tema es el cierre de 2,7 millones de empresas formales. Es decir, tenemos una caída de sectores muy concretos, como es el sector servicios, los restaurantes, el turismo. Todo eso lo hemos desagregado en los últimos informes. Y el cierre de 2,7 millones de empresas formales, la mayoría son microempresas, 2,6 millones son microempresas. Y entonces ahí entonces por eso las medidas de los gobiernos tendrían y tienen que ser orientadas hacia justamente no solamente cubrir los ingresos, sino también las capacidades productivas, que ese es uno de los mayores riesgos. Aquí está la caída del comercio intrarregional. Miren ustedes, ha caído todos los grupos intrarregión. Todos los esquemas de integración han tenido caídas enormes. Claro, CARICOM es el más fuerte porque cayó el turismo, ¿verdad? O sea, el turismo cayó menos 50%. Es decir, estamos hablando, y el Caribe el más afectado, pero no el único, la comunidad andina casi 29%. El total de la región es una caída de menos 23,9% en el peor momento. Lo más preocupante en Sudamérica es el vaciamiento de Mercosur. Mercosur realmente se está quedando lejos de ser un esquema de integración regional. Y lo que preocupa, y bueno, por supuesto la Alianza del Pacífico, ni duda cabe que todo el mundo quisiera que fuera más alto, pero la verdad es que la Alianza del Pacífico no llega más que al 2 y tantos por ciento de esquemas aquí está el coeficiente de comercio intragrupos, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver, y ahí vemos que el grupo más eficaz en esquema de integración es el centroamericano, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, miren, Mercosur bajó de 11 a 9 entre 2009 y 2020, pero es el peor momento del Mercosur, es el peor momento de nuestra región en materia de esquema de integración. Y aquí está el tema de fondo, que es más de una década perdida. Nosotros vemos que al cierre del 2020 el nivel del PIB per cápita va a retroceder 10 años y los niveles de pobreza 14 años. Es decir, estamos francamente ante una situación muy crítica. Se agudiza la desigualdad, ¿verdad? El incremento muy importante del índice de Gini en una región que ya era la más desigual del mundo, ¿verdad? El promedio de incremento de la desigualdad es 4,9 puntos porcentuales. El incremento va a variar, pero claro, los países de menor incremento en la desigualdad es porque ya eran muy desiguales, o sea, Guatemala, Honduras, son países con una enorme desigualdad. Lo más preocupante es el aumento de la desigualdad en países como Argentina, ¿verdad? En Brasil, en Chile, en países muy grandes, donde la verdad la desigualdad se ha incrementado.
Pero hay que considerar que además de esta problemática, nosotros hemos subestimado la desigualdad, porque hemos hecho estudios comparados de las encuestas de hogares versus la información tributaria y vemos que cuando comparamos las encuestas de hogares con la información tributaria, hemos subestimado el aporte o, digamos, el papel del 1% más rico. Y ahí es donde esas cifras son muy relevantes para las políticas que se tomen en el futuro, por ejemplo, en materia fiscal. Este es un gráfico complejo, pero me parecía muy importante porque esta es la crisis de los estratos medios, que esa es la crisis más fuerte que está enfrentando nuestra región. La crisis que ha vivido Chile es una crisis de los estratos medios. Nosotros no hablamos de clase media porque esa es otra cosa muy diferente. Aquí nosotros entre 2019 y 2020, ¿verdad? Hubo un fuerte deterioro de los estratos medios. Nosotros hemos clasificado los estratos en extremadamente pobres, que obviamente se incrementan, ¿verdad? De 67 millones a 96, como ya dijimos. Los pobres no extremos, los bajos no pobres, luego medios bajos, medios intermedios, medios altos y altos. Conclusión. Nosotros tenemos que 8 de cada 10 personas en la región vivirán con ingresos por debajo de 3 líneas de pobreza, con $500 mensuales, cuando mucho. En Chile son 7 de cada 10 personas. Entonces, esta es una verdadera crisis de estratos medios. Y más de 33 millones de personas que estaban en los estratos medios van a ir hacia los estratos más bajos. Hay una dinámica de movilidad social que es en retroceso. Entonces, lo que yo quiero destacar aquí es que hay un 80% de la población en la región que requiere políticas universales. Y, obviamente, los grupos más vulnerables son precisamente los que están excluidos de la protección social. Nosotros vemos que en el decil más pobre, ¿verdad? Ocupados de 15 años o más, que no cotizan ni están afiliados al sistema de salud, estamos hablando casi de 66% de las personas en 14 países. El promedio de la región son 48% no cotizan ni están afiliados a ningún sistema de salud. Y obviamente los sistemas de pensiones también es un tema muy delicado. Vean ustedes los estratos bajos, que los estratos bajos son precisamente aquellos que están más afectados, 76.2% son personas que no están afiliadas a un sistema de salud, de esos estratos. Y obviamente aquellos que sí tienen pensiones, y vean ustedes el valor de las pensiones de adultos mayores de 65 años y más, que era de $400 en promedio en los estratos medios y 234 en promedio en los estratos más bajos. Aquí vemos entonces la crisis de las pensiones, ¿verdad? Una crisis muy fuerte, ¿verdad? Una crisis fundamental que nos tiene que llevar a pensar. En la región toda está habiendo un gran debate sobre cómo movernos de sistemas de capitalización individual, donde Chile fue el maestro, digamos, hacia sistemas mixtos, o sea, ni de reparto, ni capitalización individual, sistemas mixtos. Entonces, ese es uno de los grandes temas que la CEPAL está hoy por hoy analizando comparadamente en la región para ver cómo se puede generar una reforma más, yo diría, pues más igualitaria en realidad. Ahora, las debilidades productivas y sociales se suman a un muy limitado espacio fiscal y mayor endeudamiento. Y algo que a nosotros nos preocupa mucho, que es el pago de los intereses o el servicio de la deuda, digamos, ¿verdad? Aquí vemos que hay gastos muy fuertes. Primero que nada, el Caribe, por supuesto, es la subregión más altamente endeudada. América Latina es menos endeudada, pero va en aumento, ¿verdad? Aquí solamente tenemos cifras hasta el 2019, pero ya en el 2020 ha habido un aumento en el endeudamiento. Pero aquí vemos que el pago de intereses, ¿verdad? Es un pago que sobrepasa el 2% del PIB, y es muy importante tener esta cifra en mente porque hay países que están pidiendo una moratoria en el servicio de la deuda, especialmente para el Caribe y los países de Centroamérica. El Caribe por su alto endeudamiento, Centroamérica no está tan altamente endeudada, pero tiene graves problemas de
cuenta corriente. Entonces, sí, y de cuentas fiscales, y de déficit fiscal y de déficit en cuenta corriente, por lo tanto, no tienen capacidad de tener una sostenibilidad de la deuda. Países como Chile, Colombia, México, Brasil, Perú, tienen más espaldas macroeconómicas y más acceso a mercado de capitales, pero el resto no. Entonces, ese es un tema. 5 propuestas que la CEPAL ha puesto sobre la mesa. 1, un ingreso básico de emergencia por 6 meses a toda la población en situación de pobreza. Y esto, cuando no es posible, debe complementarse con un bono contra el hambre, que equivale al 70% de la línea de pobreza extrema. Segundo, y muy importante, ampliación de plazos e incluso subsidios y periodos de gracia a las MIPYMES, porque estos créditos de corto plazo son como un salvavidas de plomo, es decir, quedan altamente endeudadas las MIPYMES y, no van y se piensa que esto se va a recuperar rápidamente. No, esta crisis va a durar, va a ser larga, porque vamos a tener que cambiar los modelos y los modelos de organización empresarial van a cambiar profundamente, los protocolos, etcétera. Tercero, nosotros, y por supuesto hemos también planteado el cofinanciamiento de la nómina salarial, por ejemplo, en las MIPYMES. Todas estas medidas que tienen un costo del PIB alto, ¿verdad?, pueden ser sinérgicas entre sí, no es que se sumen una con la otra, sino que si se da el IVE, entonces el bono contra el hambre no es necesario. Si se da un IVE parcial, que es lo que ha pasado en Chile, entonces sí se requiere un adicional para el bono contra el hambre, ya sea en especie o en monetario, y las medidas de cofinanciamiento y transferencias a trabajadores autónomos, un poco este bono de 500,000 pesos en Chile, de alguna manera va por ahí, aunque está tan confusa todavía su aplicación. Las políticas fiscales y monetarias van a tener que sostenerse por un periodo más largo, porque esta es una crisis que será estructural, es estructural. Y para ello se van a requerir pactos políticos y fiscales, porque lo que ha quedado en evidencia es que estamos ante una crisis de régimen de protección social, ¿verdad? Que requerimos una protección social universal, progresiva, redistributiva, y para eso se requiere un nuevo pacto fiscal, un nuevo pacto social, en el cual se reconozca que la infraestructura de la vida es más importante que nada, la salud, la protección social, el ingreso básico, si no, no hay dinamismo en la economía. Y el quinto es un debate global sobre la arquitectura financiera global. En realidad aquí lo que se está planteando, y voy a conversar sobre eso un poquito más adelante, es una iniciativa a nivel global para remirar, revalorar la arquitectura financiera global y ver si acaso podemos replantear las instituciones de Bretton Woods. Eso sería, eso es lo que el secretario general de Naciones Unidas está intentando, y ahora les cuento un poco sobre el asunto. Las medidas entonces deben vincular el corto con el largo plazo, ¿verdad? Y ambos deben articularse porque se tiene que procurar una transformación productiva. Hay un enorme riesgo de que sobre todo Sudamérica vaya hacia la reprimarización y que haya una desindustrialización en América Latina y el Caribe. Este colapso o esta caída tan fuerte del comercio intrarregional, y veo que Osvaldo Rosales está con nosotros, él sabe muy bien que el comercio intrarregional está asociado a manufacturas, a pequeñas y medianas empresas, y que la desindustrialización y la fragmentación, lo que está pasando hoy en nuestra región, realmente no nos va a llevar hacia una transformación productiva que requerimos. El Estado debe aumentar su espacio político y aumentar, por supuesto, la inversión. Ahora, reconstruir mejor va a requerir políticas fiscales expansivas. Esto. Nosotros no podemos, y ya hay muchos que ya están hablando de que, ok, gasten ahora, pero medidas de austeridad después. No, ya sabemos que la austeridad trae recesión y los gastos serán estructurales. Y los sistemas tributarios requerirán eliminar la evasión fiscal y los flujos ilícitos, revisar el gasto tributario. Nuestros países tienen un instrumento que le llaman renuncia tributaria, que es a todos los que eximen de pagar impuestos para que inviertan, para que hagan, para que tornen, pero tenemos que revisar este gasto tributario, esta renuncia tributaria.
y los bajos ingresos, 23%, y los impuestos regresivos. La estructura fiscal sigue siendo muy regresiva. Seguimos castigando más a las clases medias que al 1% más rico. Y algo que se está planteando a nivel internacional muy interesante es establecer un impuesto fijo a las corporaciones multinacionales y que comencemos con las corporaciones multinacionales ganadoras de esta crisis, como son las empresas digitales. Y ahí se está hablando de un 25% de tasa corporativa a estas empresas multinacionales. Por supuesto que habrá que revisar la eficiencia en el gasto público y, como decía, nuevos pactos fiscales y sociales. Las instituciones multilaterales, y aquí es donde quiero hacer esta reflexión que les decía sobre el tema financiero, que eso es un poco lo que más preocupa, que vamos a salir de esta crisis más pobres, más desiguales, más endeudados, más enojados. Entonces, bueno, ese es el problema, ¿no? ¿Y qué ha hecho el Fondo Monetario Internacional? Como yo les decía, bueno, el Fondo Monetario ha respondido a necesidades de financiamiento para algunos países, pero en un case by case, en caso por caso. El Fondo Monetario hasta ahora ha invertido alrededor de 88,000 millones de dólares, 50,000 que han venido a nuestra región, no está en el gráfico, pero yo les puedo mandar la información, pero el Fondo Monetario tiene capacidad para invertir entre 700 y 800,000 millones. Pero aparte, tenemos la posibilidad de los derechos especiales de giro, que el Fondo Monetario podría hacer una provisión de derechos especiales de giro hasta por un monto de 650,000 millones de dólares sin necesidad de ir al board, sin necesidad de ir porque Estados Unidos se opone a ello, pero el Fondo Monetario podría decidirlo sin necesidad de la autorización de su cuerpo directivo. La banca regional ha actuado muy rápidamente y yo quiero reconocer aquí el rol de la CAF, ha sido muy importante, el BID que ha intervenido, el BCE incluso tuvo una gran recapitalización y el Banco del Caribe. Entonces, una de las propuestas es justamente recapitalizar a la banca multilateral, porque es una banca muy necesaria en este momento. Ahora, la magnitud y el alcance ante esta crisis sistémica debe ir más allá. Entonces, existe hoy una iniciativa del primer ministro de Canadá, del primer ministro de Jamaica y del secretario general Antonio Guterres, que se llama Financiamiento para el Desarrollo más allá del COVID-19. Y aquí lo que se está planteando es qué es lo que la comunidad internacional debe decidir pronto para realmente apoyar esta crisis y la recuperación que debería de ser, como él ha dicho, building back better, o sea, una reconstrucción, una reactivación mejor. Entonces se ha creado un proceso muy importante en donde los ministros de Finanzas, el 8 de septiembre próximo, se van a reunir para analizar las propuestas que están proviniendo de 6 grupos de trabajo que se han creado a nivel internacional, con incluso expertos de nuestra región que están participando. Entonces, estas propuestas, la CEPAL está participando muy activamente en este ejercicio y nosotros el 20 de agosto vamos a convocar una reunión de ministros de finanzas de nuestra región, que es la segunda, como ya dijo Juan, convocamos una primera, vamos a convocar esta segunda para discutir estas propuestas. Entonces, algunas de estas propuestas están aquí, que es la emisión de derechos especiales de giro, por lo menos por 650,000 millones de dólares. Segundo, transferencia de derechos especiales de giro que ya existen de países superavitarios a países deficitarios. Y, por supuesto, abrir líneas especiales de crédito a bajo costo y a mayores plazos. Entonces, y el compromiso de la comunidad internacional, y en este caso el G20, de capitalizar las instituciones multilaterales de crédito. Un alivio de la deuda y su servicio, especialmente al Caribe y a Centroamérica. Miren, el Caribe paga de servicio de la deuda entre 30% y 70% de sus ingresos. Es decir, el ingreso que le llega a Jamaica en turismo, en exportación, de ahí tiene que tomar 70%, porque es el caso más alto, 70% de esos ingresos para pagar el servicio de la deuda. Imposible. Por eso se está pidiendo una moratoria de 2 años en el pago del servicio de la deuda para países del Caribe, y esto lo está pidiendo la primer ministro de Barbados, que además hizo otra petición muy importante, que es
suspender la graduación de los países de renta media. Y ella hizo una carta muy potente que se la mandó al Tesoro de Estados Unidos para que fuera considerada. Estos desafíos obviamente van a requerir que la región operara, sería lo ideal, como bloque regional, pero estamos ante el peor momento, como ya les decía, el vaciamiento de Mercosur, la Alianza del Pacífico muy limitada, SICA y CARICOM, países más pequeños, más colaborativos. ¿Y por qué los países de renta media son tan importantes? Porque el impacto es sistémico. Los países de ingreso medio realmente juegan un papel muy importante en la región. Representan el 95% de la deuda externa pública y garantizada públicamente, o sea, soberana. Los países de ingreso medio representan el 75% de la población mundial, 62% de los cuales viven en pobreza, 36.6% del PIB, 30% de las exportaciones y 45.7% de la inversión. Entonces, si los países de renta media enfrentan problemas de insolvencia, esto es un riesgo sistémico. Por ello, el G20, que solamente está considerando una iniciativa de condonación de deuda para los países de bajo ingreso, se está solicitando que el G20 reconsidere y pueda realmente mirar la problemática de los países de renta media. Entonces, por el lado de las propuestas, obviamente urge el fortalecimiento de la acción y los acuerdos regionales, ¿verdad? Porque es el que más absorbe el número de productos exportados, las manufacturas, las pymes, permite el crecimiento de las translatinas y logra encadenamientos productivos. Hay posibilidades de cadenas regionales en bienes y servicios ambientales, redes de seguridad financiera, con estándares, ojalá, un mercado común digital. Nosotros vamos a lanzar un informe sobre la economía digital la próxima semana, donde vemos que está tomando una relevancia enorme y que tenemos grandes vacíos. Miren, solo el 20% de los hogares en América Latina y el Caribe tiene una capacidad digital para hacer teleeducación y solo el 26% de los trabajadores pueden hacer teletrabajo. Es decir, no es que no tengan el móvil, pero no tienen la capacidad suficiente para este tipo de problemas. Y claro, el alivio de la deuda por cambio climático en el caso del Caribe es otra de las propuestas. Va a haber una nueva geografía económica, eso está claro. Vemos que ya ha habido graves problemas en la industria automotriz, por ejemplo, en Brasil, en México. Se requieren políticas industriales con mirada regional, estamos lejos de ello, pero la verdad es que tendríamos que avanzar hacia una mayor integración. Uno de los sectores que México está poniendo mucha fuerza en CELAC es el tema de la farmacéutica y los equipamientos médicos como una opción para poder lograr una mayor integración, porque esta región importa todo. Todos los farmacéuticos, los equipos médicos, solamente producimos el 4% de lo que esta región precisa en equipamiento y en farmacéuticos. Entonces ahí, y ha habido una readaptación de las empresas para producir respiradores y digamos, se han readaptado, o sea, sí existe la capacidad de adaptación. Entonces, va a haber unas tendencias que van a ir más allá de la pandemia. Primero, una mayor necesidad de una resiliencia social, que demanda un estado de bienestar con cobertura universal. Las empresas, sobre todo las transnacionales, yo soy miembro del Foro Económico Mundial y cada jueves, ¿verdad? Tenemos cada último jueves del mes, tenemos una reunión con los grandes empresarios para mirar qué están pensando. Y las grandes empresas transnacionales están buscando resiliencia más que eficiencia. Están buscando diversificar sus proveedores en términos de países y empresas. Van a privilegiar ubicaciones más cercanas, nearshoring. Van a relocalizar procesos productivos. Incluso el China más uno, que se llama, es empresas que están buscando alternativas fuera de China, ¿verdad? Sin dejar China, pero abriendo otras alternativas. Y el gran ganador en nuestra región puede ser México, gracias al tratado, al TECMEC, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, el resto de la región está como afuera de los tres grandes bloques que seguramente se van a crear, que son Europa, América del Norte y Asia Oriental. Entonces, estamos ante un riesgo, el riesgo de una gran transformación de empleo, ¿verdad?
16% de los empleos pueden ser sustituidos tecnológicamente. Se han debilitado las negociaciones colectivas y los sindicatos, Juan lo sabe mejor que nadie, ¿verdad? Hay destrucción de empleo y las nuevas tecnologías podrían abrir posibilidades, pero hay que ponerse las pilas, ¿verdad? Nuevos bienes y servicios, nuevos modelos de negocios, pero hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, por último, yo diría, nosotros lo que estamos planteando es un nuevo pacto social para la igualdad. Se tiene que cambiar el modelo de desarrollo con la igualdad en el centro y la sostenibilidad ambiental. Se requiere una nueva generación de políticas, un nuevo régimen de bienestar social universal, con instituciones integrales más sensibles a las diferencias y una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad, y abordar el descontento de los estratos medios. Creo que eso es un tema muy importante, con una lógica de políticas universales, priorizando, por cierto, la sostenibilidad fiscal. O sea, la recuperación tiene que ser igualar para crecer y no solamente crecer para igualar. Eso es, y yo solamente quiero citar a Byung-Chul Han, un filósofo coreano, surcoreano, que dijo recientemente que todo depende, por supuesto, de la capacidad que tenga la sociedad de resistirse a regresar al orden anterior. Eso sería de mi parte, Juan. Quedo, por supuesto, a la disposición para el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. ¡Wow! Qué presentación más fantástica. Fíjate que nos informaste, nos inquietaste, nos orientaste, ¿ah? Y en definitiva, creo que todos los que estamos aquí no hemos tenido nunca una explicación tan completa y tan profunda de lo que está pasando en América Latina con la pandemia. Te lo agradecemos realmente enormemente. Vamos a entrar con algunas de las preguntas que hemos recibido. Dice, en relación a la cooperación que usted menciona, ¿cómo ve la posibilidad de endeudarse? Perdón, esa está más adelante, perdónenme. ¿Cuál sería la ecuación para el desarrollo económico sostenible en la región sobre la base de políticas universales frente a los cambios ideológicos que han descompuesto el Estado y las instituciones? Pregunta de Carla Bielma. Universal y cambio ideológico necesario. Tienes que ponerla. Sí, on mute, ahí estoy. Yeah. Bueno, en realidad yo creo que estamos hablando yo creo que hay que hacer una revisión muy profunda del Estado, de las capacidades del Estado o de las incapacidades del Estado, de cómo nuestros estados se han debilitado y se han debilitado porque se han quedado, digamos, porque se ha universalizado la noción de que es el mercado el que nos va a solucionar los problemas. Nadie dice que el mercado no sea necesario o el sector privado, pero lo que sí se requiere es reconocer que el Estado, y cuando hablo del Estado me refiero a las tres grandes instituciones del Estado, que es el Ejecutivo, los parlamentarios y el Judicial, pero que son los tres elementos del Estado los que requieren una revisión muy profunda y ponerse, o sea, ¿por qué se requiere un pacto político? Porque para poder tender a políticas universales o un régimen de bienestar universal, se requiere un pacto político, porque esto va a ser financiado por la sociedad en su conjunto. Y el reconocimiento de que o todos se salvan o nadie se salva, creo que es uno de los temas centrales. Y creo que, vaya, el tema es cómo nos movemos de políticas focalizadas a políticas. O sea, creo que ha habido un reconocimiento en prácticamente todos los países de la región de la urgencia, por ejemplo, de proteger el ingreso universal o el ingreso básico, vamos a ponerlo así. El ingreso básico que puede sostener, por cierto, el propio consumo. Voy a poner un ejemplo de Chile, que nosotros hemos estado viendo lo que dicen los analistas, ¿no? Que este retiro del 10% de las AFPs
puede reactivar la economía. O sea, nosotros vemos que Chile puede caer en un menos 7,2%, más o menos, dicho de memoria, pero que, digamos, el que la gente tenga más capacidad de consumo puede ayudar a la reactivación. Bueno, si eso es así, entonces hay que reconocer la importancia del ingreso, número uno. Segundo, hay que reconocer la importancia de sostener las capacidades productivas. Entonces, ¿que tiene que haber un cambio ideológico? Sin duda, porque el cambio de fondo es reconocer la cultura del privilegio y las graves desigualdades que existen en nuestra región. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que abordar de fondo, que no podemos resolver con parches el problema. No, el problema es de fondo. Es un problema de igualdad, no solo de pobreza. Y creo que es un problema institucional, de las instituciones. Muchas gracias, Alicia. Otra de las preguntas es que en Europa y en otros países al apoyar a las empresas se le ha puesto condiciones. Eso pareciera no estar pasando en América Latina. ¿Es posible ver de qué manera se podría llevar adelante con condiciones que tengan que ver con cuestiones de género, con cuestiones de desarrollo sostenible, con otro tipo de condiciones que sean pertinentes a los países? Condicionalidad de la ayuda, cosa que los países en desarrollo conocemos perfectamente bien. No, me parece una pregunta muy, muy pertinente. De hecho, yo diría que nosotros hemos planteado que debe haber, yo diría, hasta cierto punto, 3 niveles de apoyo a las empresas, ¿verdad? Por un lado, tiene que haber apoyo a las empresas, sobre todo a las pequeñas y a las microempresas, ¿verdad? Creo que ahí tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que apoyarlas sin condiciones, en realidad, porque ellas son las que pueden apuntalar en la recuperación de la economía, yo diría, de la economía básica, ¿no? Luego tenemos a medianas empresas, ¿verdad? A las cuales se les puede otorgar créditos más blandos, periodos de gracia, en fin. El condicionamiento, que me parece muy importante, debe darse sobre todo a las grandes empresas. Eso sin duda, sin duda. Y Europa lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Y las condiciones que han puesto, que son muy interesantes, son, por ejemplo, el que no inviertan en que no manden fondos a sus paraísos fiscales. Por ejemplo, el que no haya redistribución de ganancias entre los ejecutivos, ¿verdad? Que no se distribuyan los beneficios en este momento, que además efectivamente se orienten más hacia, digamos, hacia la economía más sostenible. Las aerolíneas, por ejemplo, en Europa, ese es un deal que se ha hecho, por ejemplo, con Lufthansa, con Air France, que se han hecho yo diría, estos acuerdos. Ahora, creo que apoyar a las grandes empresas tiene sentido en el sentido de que ellas se generan el 39% del empleo formal, más del 90% de las exportaciones, y también son en realidad pues fundamentales para la tecnología y la innovación. Generan, por cierto, entonces, hay que darles, digamos, me parece que deben participar, debe apoyárseles, pero debe ponérsele estas condiciones. Y por cierto, mantener el relacionamiento con los empleados. Creo que eso es muy importante, lo ha planteado la OIT también. Muchas gracias, Alicia. Esa pregunta le había hecho Felipe Muñoz. Otra pregunta. Queda en clara evidencia la urgente necesidad de tener un BID capitalizado y siguiendo criterios de reestructuración del modelo y urgentes medidas de emergencia con financiamiento de corto y largo plazo. ¿Cómo ve la posibilidad de que esto suceda con Estados Unidos a la cabeza del BID? ¿Qué posibilidades ve que la región logre renegociar esta situación y conseguir mejores términos de este banco y otras fuentes? Pregunta de Marta Mauraz. Wow. Pues una excelente pregunta. Muchas gracias, Marta. Qué gusto verte. Bueno, a ver, estamos ante un problema histórico en relación a la sucesión en el BID.
Estados Unidos, por primera vez en la historia desde que fue creado el BID, está proponiendo un candidato americano, Mauricio Claver Carone, ¿verdad? Que proviene de su círculo interno, ¿verdad? Y entonces, políticamente, ¿verdad? Es algo que ya expresidentes de nuestra región y varias autoridades, incluso exministros de finanzas, han planteado que esto no es recomendable, e incluso se ha propuesto por Europa formalmente, por Josep Borrell, que se pospongan las elecciones del BID para después de las elecciones de Estados Unidos. Yo no sé si esto va a ser posible. Se abrió las candidaturas para 45 días la semana pasada y aparentemente las elecciones van a ser en septiembre. 15 países de la región apoyan a Mauricio Claver Carone. ¿Cuál es su principal política de Mauricio Claver Carone frente al BID? Es lograr la recapitalización del BID. Entonces, que si se puede lograr con Estados Unidos a la cabeza la recapitalización, sí. Ahora, ¿para qué fines? Ahí es donde viene el problema. Es decir, el BID y Mauricio Claver Carone, con su política de América Crece, está más orientado hacia el sector privado que hacia fortalecer al sector público y la inversión pública que es tan necesaria hoy día. Muchas gracias, Alicia. Si me permite, voy a hacer yo un pequeño comentario sobre el BID, porque resulta que lo que está pasando es que Claver Carone no es el candidato de Estados Unidos. Estados Unidos está dividido sobre su candidatura. Muchos demócratas no lo quieren. Acaban de haber un pronunciamiento en la Cámara de Diputados. De alguna manera estamos nosotros teniendo que optar entre un candidato que es de Trump y de un sector de Trump, con lo que nos dicen los demócratas que dicen que no, que este señor no debe ser elegido para el BID. En consecuencia, yo creo que esta realidad, a medida que vamos avanzando, de que Estados Unidos está dividido, es posible que comience a generar reacciones parecidas a las que ha tenido Europa. A ver, pero es una situación en que no es seguro, y el senador Leahy, el segundo del Comité de Apropiaciones, ya señaló que si se elegía este señor iba a haber problemas con el financiamiento al BID si era elegido Biden. Todo esto es política, uno no sabe cómo va a terminar, pero la claridad de que todo está dado para que Claver Carone llegue a ser el presidente del BID tiene por lo menos algunas dudas, aunque la oportunidad más probable. Próxima pregunta. Alicia, todos quisiéramos que la región latinoamericana pudiera reaccionar en conjunto. Tú constatas una terrible verdad. Es el peor momento para la cooperación regional. Entonces, ¿qué camino nos queda? Realizada por José. Wow, bueno. Mira, yo creo que por un lado tenemos que alertar de los riesgos. Justamente ayer tuvimos una reunión interna en la CEPAL para hablar de esto, para hablar justamente de qué se puede hacer frente a esta fragmentación, a este vaciamiento del comercio intrarregional. Y yo creo que en este momento lo que vamos a hacer, por lo menos desde CEPAL por ahora, es alertar de los grandes riesgos de que esto suceda. La región va en sentido contrario al mundo. Mientras Europa se está organizando regionalmente hacia el interior, fortaleciéndose con un paquete de estímulo y con un Green Deal, por cierto, con un paquete de inversiones hacia adentro, se está fortaleciendo como bloque. Asia-Pacífico se está fortaleciendo como bloque. En nuestro hemisferio, nos guste o no, ¿verdad? México, Canadá y Estados Unidos se están fortaleciendo como bloque. El resto se está quedando afuera. Esa es la realidad. Y quedarse afuera significa ir hacia la reprimarización, que crea menor empleo, menor innovación tecnológica, y ir hacia la desindustrialización, que en verdad agudizará el problema centro-periferia. La periferia seguirá produciendo materias primas y el centro seguirá procesándolos con mayor innovación tecnológica. Eso es el riesgo, y creo que eso es lo que hay que poner sobre la mesa, que vamos a perder la oportunidad de generar empleos más productivos y elevar la productividad de la región, que eso es lo que urge, y la sostenibilidad. Por cierto, que antes de que se me olvide, en la pregunta anterior de qué tipo de, yo diría, de coaliciones políticas se requieren para cambiar la ideología, no quiero dejar afuera algo que Juan Cañete de la universidad comenta,
y es el tema de la descentralización y el papel que pueden tomar las autoridades locales. Hemos visto en esta pandemia una cierta confrontación entre las autoridades locales y las federales, y creo, y diferencias de opinión, y creo que allá hay algo muy, muy potente. Y por último, y viendo a Enio Vivaldi aquí en la pantalla, es el papel de la ciencia y de la evidencia. Creo que estamos viviendo un momento en donde le estamos creyendo a la ciencia, por fin. Estamos escuchando la evidencia científica que es tan relevante en estos momentos. Muchas gracias. Alicia pregunta: gracias, Alicia, por una presentación lúcida e informativa. Queda claro que la reconstrucción va a exigir que el Estado aumente su capacidad de obtención de recursos. Una posibilidad que está siendo discutida y es, por cierto, altamente controversial, es un impuesto al patrimonio. ¿Qué piensas de eso? Realizada por Carlos Fortín. Es una propuesta muy importante. Yo creo que hay que mirar la progresividad fiscal en varios terrenos. El impuesto al patrimonio tiene que ser un impuesto cuidadosamente calculado, justamente, y a lo mejor un impuesto por única vez, como lo hizo, Colombia lo hizo de esa manera y usó las ganancias de ese impuesto para la seguridad. Eso fue muy interesante en la época de Juan Manuel Santos. Digamos, creo yo que sí es necesario un impuesto al patrimonio, porque somos la única región que no tenemos un impuesto a la riqueza en general, y creo que esto ayudaría a nivelar. Ahora, no debemos tampoco llevar esto al extremo, porque el impuesto al patrimonio no es lo mismo que el impuesto a la riqueza. Hay personas que han logrado su patrimonio con mucho esfuerzo, muchos están en los estratos medios, ¿verdad? Entonces, por eso hay que evaluar bien esta propuesta, país por país. Esto sí debe hacerse, creo, a nivel de cada país y de cada sociedad. Pero yo creo que sí es válido hablar de un impuesto a la riqueza patrimonial y activos financieros, que son dos maneras de desagregar la riqueza, y creo que hay que hacerlo en términos de activos financieros, ni duda cabe. Y luego el 1% de los ingresos más altos, que es otra forma de hacer una progresividad fiscal. Muchas gracias, Alicia. Otra pregunta. China aparece en el mapa de la cooperación para la región, realizada por Karina Piña. Quisiera agregarle un elemento. Desde Estados Unidos principalmente nos dicen que estamos entrando en una segunda guerra fría. Eso para América Latina quiere decir que nos aplican los criterios de la primera guerra fría. Estados Unidos es el líder del mundo libre y que nosotros tenemos que elegir ahora entre Estados Unidos y China. ¿Cómo ves tú el manejo de la región en ese marco? Bueno, es una pregunta muy importante porque China juega un papel muy relevante, sobre todo para Sudamérica, en materia comercial y en materia tecnológica. O sea, si nosotros, y lo que está habiendo entre China y Estados Unidos, además de una guerra comercial, es una guerra tecnológica. Este debate sobre el TikTok, que es bien interesante, porque ahora resulta que China dice, bueno, espérense, las reglas de libre mercado no deberían permitir que Estados Unidos nos quite las ganancias del TikTok. En fin, hay un debate ahí muy importante. Ahora, esto está relacionado también con la fortaleza militar que está tomando China, por otro lado. Para la región, la cooperación con China es muy importante. Y recientemente México hizo una reunión muy importante con Wang Yi, con el canciller chino, para ver cómo CELAC y China pueden afianzar su colaboración. Esto fue hace 2 semanas, y ahí en donde, por ejemplo, se abrió una gran opción es en las vacunas, por ejemplo. Las vacunas que pueden ser muy importantes para nuestra región en este momento. Muchísimas gracias. Y la próxima pregunta, que me parece que va a ser la última porque estamos llegando a las 12:30, dice: ¿cómo medirán desde la CEPAL la incidencia de sus propuestas en América Latina? ¿Cómo medirán las incidencias de sus propuestas en América Latina, sobre todo lo relacionado a las empresas y la clase media? Se oyen muy interesantes y ojalá que en países donde existen altos índices de desigualdad puedan acogerse a estas. Pregunta de Matías Cortés.
Muchas gracias por la pregunta y es muy importante. Nosotros hemos establecido un observatorio COVID-19 que está disponible, por supuesto, y estamos haciendo un seguimiento muy cuidadoso de todas las medidas fiscales, sociales, económicas en general, crediticias, en fin, sobre todo en lo económico y en lo social. Y en género, tenemos también una visión muy clara de qué está pasando con las mujeres. ¿Cómo vamos a medir esta incidencia? Nosotros en noviembre vamos a hacer una evaluación del impacto de las medidas sociales, por ejemplo, de ingreso que se han tomado en la región. Casi todos los países han puesto medidas de ingreso de emergencia o familiar de emergencia o bonos, en fin. Y entonces estamos haciendo una evaluación de cuánto va a impactar estas medidas económicas en la, ojalá, reducción de la pobreza y de la pobreza extrema. Estamos en ello y creo que en noviembre tendremos estos resultados de esta medición. También vamos a ver la incidencia de las medidas fiscales. Eso es un poco más complejo, pero estamos en ello también. Y desde luego, cómo se percibe si va a haber o no un impacto en el PIB, ¿verdad? En el PIB regional, en el PIB por países y en el PIB regional. Eso lo vamos a evaluar en los próximos 2 o 3 meses. Así es que yo calculo que para noviembre tendríamos una primera evaluación del impacto de estas medidas, más que de las propuestas de CEPAL. Algunas han sido tomadas, otras no, pero la mayoría de los países ha hecho algo en relación al ingreso básico de emergencia, al bono del hambre, a medidas fiscales, a créditos a las empresas, y eso es lo que queremos evaluar país por país y espero tengamos algunos indicadores hacia noviembre. Bueno, doña Alicia, muchísimas gracias. Creo que ha estado sensacional tu presentación y muy interesante los intercambios con las preguntas. Y quisiera decir un par de palabras al final. Tú de repente dijiste que estábamos más pobres, más desiguales y más enojados. Yo creo que es una buena descripción de la región y nos plantea el desafío político interno de ser capaces de ponernos de acuerdo. Tema absolutamente esencial, diferenciado porque las situaciones son diversas en los distintos países, pero la necesidad de la convergencia al interior aparece indispensable. Y eso me hace pensar en las palabras que nos dio Ennio al principio cuando hablaba de los valores inevitables, cuando comparaba la competencia con la colaboración. Creo que estamos enfrentados como países a ser capaces de encontrar los acuerdos. Esto no se va a poder hacer con mayorías y minorías. Tiene que haber un consenso, y ese consenso es complejo porque evidentemente que hay elementos ideológicos envueltos. ¿Cómo resolvemos esa realidad y ese conflicto que tenemos entre distintos sectores de la sociedad? Va a ser muy complicado. Y después viene el desafío regional. Si la realidad regional continúa más o menos como la estamos viviendo, grupos de países latinoamericanos van a tener que comenzar a pensar en tipos de alianza funcionales, temáticas, amplias, de distintas maneras en que comencemos a mirar cómo trabajamos juntos con otros países. El tema de que nos planteen la opción de Estados Unidos y China es un problema que afecta al mundo entero. Está China, está Estados Unidos y todo el resto no quiere que le digan que tenemos que optar por uno o por otro. Ese es un tema interesante que nosotros podríamos desarrollar. Hemos estado pensando en la idea de un no alineamiento contemporáneo, moderno, activo, diferente del pasado. Creo que tenemos la oportunidad también desde América Latina de crear conceptos nuevos que nos permitan manejar una situación en que no solo lo regional es lo que cuenta, sino que un conjunto de otras características en donde podemos hacer entendimientos con otros países. Eso en el caso de América Latina significa, yo diría, Europa, el Asia-Pacífico, porque nos llegó, la historia se transformó, se transfirió al Asia-Pacífico, y evidentemente temas que parecen muy poco en las prioridades, pero la relación con África. Todo eso, lo de Europa tiene más tradición, pero no tiene el mismo dinamismo que ha tenido en el pasado.
El Asia-Pacífica es un tema nuevo, es un desafío nuevo, y los africanos han estado alejados. Pero menciono estas cosas porque creo que vamos a tener que tener maneras de entender nuestra inserción internacional que no necesariamente siguen los mismos conceptos que hemos tenido en el pasado, y que si no logramos una capacidad regional de ponernos de acuerdo, van a haber tipos de alianzas que no van a comprender a todos los países, pero que nos van a permitir estar vinculados con los procesos que están en curso en el mundo. Te quiero agradecer, Alicia, enormemente el que hayas venido. Que creo que quedamos todos más ricos, más informados, con mejor conocimiento, y te voy a decir, con un gran respeto por la CEPAL y con un gran respeto por lo que tú estás haciendo. La verdad es que muchísimas gracias, pero te quiero dar la última palabra a ti para cerrar este encuentro. Muchísimas gracias, Juan, Enio, Dorotea, a todos los participantes. Yo creo que estamos ante una encrucijada civilizatoria, y espero que podamos tomar ese desafío en las manos, porque sí creo que se está derrumbando, ¿verdad?, esta realidad, y tenemos que construir una diferente, y por lo tanto me parece que estamos ante la posibilidad de, desde América Latina y el Caribe también, generar nuestra propia narrativa para intervenir en los bienes públicos globales. Uno de ellos sea la salud, otro de ellos la paz. Esta es una región de todas maneras pacífica, la estabilidad financiera, la seguridad climática. O sea, tenemos que retomar estos grandes valores también de la sociedad para realmente, como decíamos, poder ir hacia esos valores inevitables que Enio ha planteado tan bien, y que yo le agradezco muchísimo. Yo te agradezco mucho esta invitación, querido Juan, y decirte que creo que desde América Latina tenemos mucho que hacer para tomar en consideración de los movimientos sociales, de las figuras intelectuales. Creo que ahora que lo viejo muere y lo nuevo debe nacer, estamos ante un momento que creo que vale la pena tomarlo, y me alegro que este grupo de chilenos maravillosos, y no todos chilenos, incluida yo, podamos encontrarnos y conversar, porque hay yo diría, hay muchos dilemas que enfrentar, mucha cosa que interrogar, y por lo tanto yo quiero decir que cuentan con la CEPAL. Estamos muy interesados en continuar este debate, y agradecerles, porque en realidad me siento muy acogida por ustedes en este maravilloso país que es Chile. Así es de que muchas gracias a todos, gracias por su invitación. Juan. Muchísimas gracias, Alicia. El Foro Permanente Política Exterior, con todos los copatrocinadores que mencioné, ha estado tremendamente contento de tenerte, y estamos sin duda dispuestos a seguir conversando, pensando juntos todos estos temas hacia adelante. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido espectacular lo que nos has podido dar hoy día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.